Mark Dannels es el sheriff del condado Cochise en Arizona. Y no puede haber mejor invitado para el lío que hay con el tema migratorio. Él es el presidente de la seguridad fronteriza de la Asociación Nacional de Sheriffs. Es miembro veterano de la Orden Fraternal de la Policía de Arizona. Es miembro de la Junta Directiva de Sheriffs. Fue presidente de la Asociación de Arizona. Bueno, es que no sigo, tiene todos los títulos. ¿Cuál es la noticia? El señor Blinken se va a unir al secretario de Seguridad Nacional, señor Mayorkas, y a la asesora Liz Sherwood en una reunión con el presidente López Obrador en México hoy para ver qué se hace con algo que nos repite Félix todos los días. ¿Cómo se puede manejar la crisis de la frontera? Que entre otras comienza en el tapón del Darién de Colombia. Ya vimos cómo gente hasta de África quiere ir a Estados Unidos pasando por el tapón del Darién. Para un hombre con estos reconocimientos, con estas medallas, con esta experiencia, Ana, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se arregla este problema? Lo primero es desearle una feliz Navidad a él, a toda la gente de Cochise en Arizona y un muy feliz 2024. ¿Cómo se arregla este lío? El que sugiere para la reunión de hoy. Good morning, Sheriff Dannels. Thank you very much for your time today at W Radio. And thanks for having me. Merry Christmas to you and all of the people in Cochise, Arizona. Let us begin by asking you, how do you believe that the problem, the current situation, immigration crisis that this country has can be fixed? Well, thanks for having me again, and Merry Christmas to you all there in Florida. I love your state. Let me say this. The only way it's going to be fixed is our national leaders, from Congress to the White House, the President of the United States, actually can prioritize all our borders, not just our southern border, set aside the political ideologies and address the rule of law and the oath of office that they all took to secure and protect this country. And that starts there. And if you don't, as long as we have politics built within these discussions, it'll never get fixed. Pues nos dice que la única forma de solucionar este problema es que nuestros líderes nacionales, desde el Congreso hasta la Casa Blanca, el presidente, le den la prioridad que necesita este tema. Y no solamente a la frontera sur de Estados Unidos con México, sino a todas las fronteras que tiene esta nación. Dice que es necesario dejar de lado la ideología política y regirse por el juramento que ellos hacen cuando llegan a sus distintas oficinas. Es proteger esta nación, que hay que empezar ahí. Y mientras sigan involucrando temas políticos, pues no se va a poder avanzar en la crisis migratoria. Sheriff Dannels, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta su condado en Arizona en relación con la crisis fronteriza, especialmente con respecto al tema del tráfico de drogas, contrabando y migración ilegal? In your county, what would you say are the biggest challenges that you guys are facing in terms of drug trafficking, illegal immigrants? What is the biggest challenges you guys are facing in your county? We deal in Cochise County with the public safety, national security aspect of it. So it's the fight and flight, I call them. Everybody, 99.9% of the people in my county that we deal with are those being smuggled by the criminal cartels, which I call modern-day slavery. These are people that pay a very high price to come into the country, a lot of them based on the region of my county that's with Mexico. The other aspect of it is the aggravated deportees or the criminal aspect of those trying to come back in the country. So it's all cartel controlled. I'll give you an example of the border crime. In the last 2 years, just people for state violations, not immigration, state violations. We booked over 2,800 people in my jail for border-related crimes. And that shows you the negative impact, the national security impact, and then you look at the fentanyl impact. 35 million fentanyl pills were seized in 2022 on the southern border in Arizona. There's only 4 counties, us being one of them. 35 million fentanyl pills, and that's what was seized. So, again, public safety and national security are the threats here.
Pues nos dice que aquí es la seguridad de las personas y la seguridad nacional. Dice que le toca lidiar mucho con ese tema de la seguridad pública. Dice que en su condado 99.9% de las personas que están llegando son personas que fueron traficadas o que llegaron a través de los carteles, que ellos, digamos que sí, meten a las personas hacia Estados Unidos. Él considera esto una forma de esclavitud moderna, esa forma de llegar al país, porque son personas que tienen que pagar muchísimo dinero y someterse a los que les pide el cartel. Y esto es un grupo de personas, pero está el otro grupo de personas que son las personas que ya han sido deportadas del país y que quieren volver a entrar nuevamente al país. También todo ese trámite está controlado por los carteles. Dice que nos da números solamente en crímenes relacionados con inmigración, específicamente que pasan en la frontera. A nivel estatal hubo 28,000 solamente en su condado. También habla del tema del fentanilo y de la cantidad de píldoras de fentanilo que se traficaron desde México hacia Estados Unidos. Se habla de 35 millones solamente en el pedacito que le toca a él. 35 millones de píldoras en el 2022. Sheriff, a nivel federal, no a nivel local, a nivel federal, ¿cree que la estrategia del gobierno del presidente Biden para hacerle frente a esta crisis migratoria ha fracasado? Looking at it at the federal level, do you believe that the strategy set by the Biden administration has failed to control this crisis? Simply put, yes, it has failed. And you look at the historical numbers, the non-political statistics on the border, and you look at the check three boxes: public safety, it's a lose; national security, it's a lose; and humanitarian, it's a lose. There's nothing that you look at those three objectives that they can say it's a success, unless they're talking political blinders. I mean, where they got the blinders on and they're giving false narratives. There is no win in the situation on the border. And if you look back for the last 3 years, where we're at today, the answer is completely a failure. Pues nos dice que, para ponerlo en palabras fáciles y sencillas, sí, ha fracasado. Que si nosotros nos enfocamos y vemos los números de lo que está ocurriendo en la frontera, las estadísticas no políticas en la frontera, y nos enfocamos en 3 puntos: seguridad pública, seguridad nacional y ayuda humanitaria, en los 3 aspectos, según él, se ha fracasado. Que sí, de repente pueden decir que es un éxito cuando se usan narrativas falsas, se ponen cortinas, se disfrazan un poco las cosas, pues sí, de repente ahí pueden pensar que hay algún tipo de éxito, pero que si usted evalúa los últimos 3 años y lo que está pasando hoy, ha sido un fracaso. ¿Cuáles son las medidas que actualmente implementa su condado y el estado de Arizona para abordar el problema de los traficantes de drogas en la región? ¿Cómo se coordinan con las otras agencias para combatir ese fenómeno? Porque entendemos, Ana, que incluso en el condado de nuestro sheriff, de nuestro invitado, pues agarran a niños de hasta 12, 13 años de edad y son ellos los que ponen a traficar con personas. What are you guys doing to try to control the current situation with the cartels? How do you guys coordinate with other agencies? Because we are under the understanding that in your county, there's even 12 years old that are being involved in all of the drug trafficking schemes. Yes, so in our county, we took a very innovative and proactive approach under an educational awareness, prevention, and enforcement component, going after the criminal cartels and their operations here on the border to prevent international crimes such as smuggling, such as trafficking children and females and males, to include drug interdiction. And we're working with state, local, and federal law enforcement. I say law enforcement, trying to do everything we can. And it's costing my county, just to give you an example, it cost my county $8.6 million for jail incarcerations over the last 2 years. $8.6 million just for border-related crimes. The federal government, I'm not talking about Border Patrol or Customs, the federal government, absent a badge, has been totally absent in our efforts. So, again, this is local initiatives trying to make a difference here in Cochise County.
Pues ellos han tomado, digamos, una medida innovadora en el hecho de que se están enfocando en la educación. Están yendo detrás de los carteles criminales, de los que trafican personas, trafican drogas, pero están haciéndolo también desde el punto de vista educativo, enseñando a las personas para que las personas puedan estar alertas de lo que esto implica. Nos habla de cifras y de lo mucho que esto le ha costado a su condado. O sea, para que los oyentes que no están familiarizados con la palabra condado es una subdivisión regional en Estados Unidos, pero usualmente es mucho más pequeño que un estado. Un estado está lleno de muchos condados. Solamente el condado de él gastó cerca de $9 millones en prisiones para crímenes relacionados con actos que ocurrieron en la frontera. Dice que el gobierno federal ha estado completamente ausente en estos esfuerzos y que les ha tocado a ellos hacer esfuerzos a nivel local. Yo quisiera preguntarle, porque, digamos, esta situación fronteriza que usted ha llamado fracaso por el manejo que se le ha dado desde la actual administración, ¿cree usted que ante la eventual llegada de un gobierno republicano, por ejemplo, Donald Trump, esto se va a solucionar o la situación va a seguir? What you have called a failed border situation, do you believe that if perhaps President Donald Trump came back to power, this problem would be solved? I believe whoever the president is, whether it be Donald Trump or any president, has to engage in the border, make it a top priority, and work collectively, state, local, and federal elected officials working together. Because if we don't do that, and right now we're not doing that, the federal government, President Biden, has ignored meetings with the national sheriffs, western state sheriffs, major county sheriffs, and southwest border to meet, and state governors he hasn't met with, on and on. He has not engaged. So whoever, whether Donald Trump or anybody, they have to engage local communities. At the end of the day, and the beginning of the day, it starts with the citizens in those communities. Pues nos dice que no importa quién sea el presidente, aquí hay un tema que es que se tienen que involucrar, tienen que convertir el tema de la inmigración en la frontera una prioridad, o en general la crisis de la frontera una prioridad. Dice que es necesario que las autoridades locales, estatales trabajen en conjunto, que hasta el momento, según él nos dice, el presidente Biden ha ignorado las reuniones para reunirse con los sheriffs a nivel nacional, ha ignorado las reuniones para reunirse con gobiernos estatales, y que él dice, no importa quién sea el presidente, hay que involucrarse, hay que trabajar en conjunto. Y yo quiero preguntarle en este momento, ¿qué está pasando con las personas que están llegando a su condado, las personas que están cruzando la frontera y llegan a su condado? ¿Hay algún tipo de programa de apoyo o qué está pasando con estas personas? Sheriff Dannels, in more practical means, what is happening currently with the people that are perhaps crossing the border and getting to your county? What type of resources are available for those people that are arriving? Sheriff? No. There you are. So I'm sorry. So the ones we're dealing with right now are the fight and flight, like I explained to you. Right now, the federal government's bringing in those that have come across the border, other parts of the southwest border. They bust them here, they're processed, and they're released into my streets. Thanks to the state of Arizona, my local resources, since May, we've had 650 buses paid by the state of Arizona to bus them to urban areas like Pima County, which is Tucson, Phoenix, to give them resources to address this. 650 buses. So over 30,000 street releases have been taken out of my county. The ones that, the other aspect of it are the ones to fight and flight. Majority of those people that we get with, the migrants, there's no state crime, they're turned over to Border Patrol. If there's a state crime, they're booked in my jail. Pues nos dice que ellos están pues lidiando con un número de inmigrantes importantes, que el gobierno federal los libera y ellos empiezan a caminar en sus calles. Dice que desde el mes de mayo, gracias a los refuerzos y los recursos del estado de Arizona, ellos han tenido cerca de 650 buses que han sacado a estos inmigrantes de su condado y se los han llevado a zonas más urbanas. Cerca de 30,000 inmigrantes han salido de su condado en ese fragmento de tiempo. Ana, yo le tengo una última curiosidad al sheriff. ¿Él sabe que uno de los más grandes deportistas de Colombia se llama Cochise? ¿Alguien le ha contado eso? Un gran ciclista colombiano. This is just a curiosity for you, Sheriff. And we don't know if you know, but one of the most famous cyclists in Colombia, his name is Cochise, which is the same name as your county. Did you know that? I did not know that, but I appreciate the educational lesson on that. Well, you have a topic for tonight's dinner. I do. So tell them thanks for sharing that with me, and
Thanks for having me on this show. Bye-bye, Sheriff. Thank you very much. Thank you. Happy New Year and Merry Christmas to all of you guys. Happy Bye-bye. New Year.